Vamos a intentar puntualidad británica para empezar. Bueno, mi nombre es Hilario Echevarría, soy presidente de la Fundación Aparsur. Aquí hay muchos asociados, por lo que hemos podido ver, y bienvenidos a todos, y a los que no sois asociados, por supuesto, que espero que salgáis todos asociados todos los que no sois. Y comentaros varias cosas antes de empezar las diferentes exposiciones. Agradecer en primer lugar a la Fundación pues por el espacio que nos ha cedido pues para hacer este evento, y por supuesto a la organización, Alfonso, que desde el principio pues ha estado en todo momento organizando, cerrando las ponencias, poco la coordinación del mismo, y gracias a sus actuaciones pues ha podido llevarse a cabo el mismo. También a nuestro vocal aquí en Cádiz, a Daniel Romero, que gracias también a él y al interés que ha mostrado pues estamos todos aquí, y bueno, vamos a poder un poco comentar el decreto y todas aquellas dudas que nos surjan acerca del mismo. Y por lo tanto podremos resolver muchas cuestiones que están todavía suscitándose ante la brevedad ya de la obligatoriedad de empezar a inscribir los diferentes alojamientos en el registro, que como sabéis que es a partir del día 11 de mayo, el 12 de mayo me parece. Bueno, voy a comentar varias cosas y ya paso a los diferentes turnos de intervención. Como he dicho, muchísimas gracias a la Fundación. Voy a presentar a todos los ponentes, como estamos en un atril, yo voy a presentar, van a ir ellos saliendo y van a ir presentando cada una de sus ponencias, y al final de todas las intervenciones vamos a abrir un turno de preguntas. Teniendo en cuenta la hora de comienzo del acto, y teniendo en cuenta que es un tema bastante denso y que puede suscitar muchas casuísticas, porque creo que en la página de dudas de la Junta, estaba hablando con el jefe de servicio, hay como 2.000, ¿no? Una barbaridad de casuísticas. Sí pedimos, por favor, en las intervenciones al final del acto, que sean muy breves y muy concisos en las preguntas que tengáis dudas acerca del mismo, porque si no, son las 4 de la mañana y podemos seguir aquí, y tenemos máximo entre 9 y cuartos para acabar el acto. Por lo tanto, vamos ya con el tiempo bastante ajustado. También están acompañándonos en el acto dos compañeras de la asociación, que son Eva y Lidia. Lidia aquí me está fotografiando el acto para después subirlo a las redes y para darle la comunicación que sea más adecuada, y Eva, que ha empezado a colaborar con la asociación, y para cualquier duda que tengáis acerca de la misma, tenéis en cada uno de vuestros asientos un boletín de inscripción, porque creemos que bueno, la asociación lleva ya 3 años trabajando y hemos conseguido avanzar mucho en todo lo que es la regulación del decreto. Nos han escuchado a prácticamente todas nuestras alegaciones, y creemos que el asociacionismo es importante para cualquier sector, y para que después sigamos creciendo, mejorando nuestra oferta y ser escuchados en todas las instituciones y en todos los ámbitos. Para ello voy a presentar la asociación brevemente y voy a presentar a todos los ponentes. En primer lugar va a participar don Rodrigo Valdecantos Rema, que es jefe de servicio de turismo de la delegación de turismo de aquí de Cádiz, que yo no sé si ahora es turismo y deporte, ¿no? Y más, ¿no? Bueno, básicamente, porque esto ya hay que hacer un máster cada vez que hay un cambio de gobierno, porque cambian todas las consejerías y aprendérsela pues ya es complicado. Pero básicamente el jefe de servicio del área de turismo, que en este caso es el responsable de todo lo que afecta al sector dentro de la provincia. Va a presentar el decreto y, como digo, al final de su intervención van a pasar el resto de ponentes, por lo tanto al final es cuando abriremos el turno de preguntas. En primer lugar va a intervenir, como he dicho, Rodrigo Valdecantos. En segundo lugar va a intervenir Dionisio Seda Diestro, don Dionisio Seda Diestro, que es nuestro asesor de la asociación. Él, aparte de asesorarnos a la asociación en todo lo que son aspectos fiscales, contables y jurídicos, bueno, pues también
llevamos una línea de asesoramiento a nuestros asociados y en este caso pues está llevando a cabo todas las implicaciones que el decreto puede suponerle a los propietarios de cara a los aspectos fiscales o jurídicos que les pueda afectar a partir de la publicación del mismo. También va a hacer una exposición breve y al final de la exposición pueden preguntar todas las cuestiones que se os susciten acerca de todo lo que es el ámbito fiscal. También han venido don Alejandro Rivero Amate y don Manuel Sánchez Ordóñez, que pertenecen a un estudio de arquitectura que es VAU, arquitectos, que también trabajan estrechamente con la asociación de cara a todo lo que nos podamos necesitar para todos los aspectos técnicos que conlleva el dar de alta o el legalizar todos los alojamientos de todos los propietarios que están dentro de la asociación. Agradecerles a todos ellos, por supuesto, su asistencia a la jornada. En el ámbito técnico, el estudio pues ha estado en varias reuniones con la Junta de Andalucía, con los técnicos de la Junta, para intentar clarificar todos los modelos y requisitos que desde la norma nos van a exigir para realizar las declaraciones responsables para poder empezar a explotar los diferentes alojamientos. Ha sido bastantes reuniones, han sido complicadas. De hecho, esta mañana hemos tenido la última reunión con el jefe de servicio de la Junta de Andalucía, con Bartolomé Torres, siempre muy abiertos que agradezco también, está aquí un representante de la Junta y públicamente quiero agradecer tanto al jefe de servicio, a Bartolomé Torres, como a la directora general, a Carmen Arjona, que desde el principio que tomaron posesión en sus cargos se han tomado este sector como prioritario, lo que es la regulación del mismo. Ellos nos prometieron, ya el año pasado, cuando tomaron posesión del acto del puesto, que antes del verano que iba a estar aprobada la norma, y no solamente antes del verano, es que la norma estaba aprobada prácticamente una vez que pasaron las fiestas de Navidad. Por lo tanto, agradecerles en todo momento, y siempre nos reciben, han escuchado todas nuestras quejas, nuestras sugerencias, y en unos casos nos han dado aquello que estábamos pidiendo, y en algunos casos no. De hecho, yo esta mañana le quería decir personalmente a Bartolomé que la asociación ha impugnado el decreto en varios de sus artículos, porque creemos que atentan o que restringen los derechos que desde la Constitución nos reconocen a los propietarios de los diferentes tipos de alojamientos, y por lo tanto ellos lo entienden perfectamente, que sean los jueces, que sean las instancias judiciales las que se pronuncien acerca de estas limitaciones. No sé, para aquellos que no sois asociados, porque nosotros a nuestros asociados le damos información permanente de todas las acciones que vamos haciendo, de todos los hechos que se van produciendo en la asociación. Si conocéis el decreto, no es que hayamos impugnado muchos de sus artículos, porque realmente el decreto a nosotros nos convence casi en un 95% de su articulado. Nos creemos que es un decreto bastante sencillo de cumplir, no tiene un requisito demasiado exigente, pero sí que hay algunos artículos que nos parece que son muy restrictivos. No sé si conocéis, que es el tema del kilómetro, el famoso artículo donde definen que no pueden ser alojamientos vacacionales aquellas unidades de alojamiento de más de 2 que estén ubicados en edificios contiguos o no, que están partos de los edificios contiguos o no, y que después tematiza en una de las disposiciones que el contiguo no es aquello que disten más de 1 kilómetro desde el punto de recepción de los clientes. Por lo tanto, ese artículo nos da la sensación que nos restringen nuestros derechos, y nuestra pregunta es ¿por qué 2, por qué 3 o por qué 10? Lo estamos diciendo muchas veces, el que tenga la suerte de tener 2 alojamientos aquí en la plaza, ¿cómo se llama esta plaza? Todo esto, San Antonio, ¿no? La suerte que tiene 2 puede ser 2 alojamientos vacacionales. Si tienes la mala suerte de robar 3, ya no puedes hacerlo. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el alojamiento tiene las mismas características,
que no se está limitando una serie de requisitos, lo que se está limitando es el número, por lo tanto no lo tenemos muy claro. También en este sentido se decidió impugnar la Asamblea, que es la que nosotros representamos y la que votó como Asamblea Soberana. Nosotros lo que hemos hecho nada más que es cumplir el mandato de nuestros asociados. Tampoco entendemos por qué en la modalidad de alojamientos con personas que residen en el mismo nos limitan a 6 personas. Bueno, ¿por qué 6? Tenemos una casa en Triana, en Sevilla, que es una casa palacio de un matrimonio con un montón de hijos que ya se han casado todos y que además para mantener la casa la única opción que tienen es alquilarla por habitaciones, si no se tienen que ir al Aljarafe a vivir y la casa o se queda en abandono o no pueden mantenerla. ¿Y por qué nada más que nos limitan a 6? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 10? ¿O por qué no 12? Por lo tanto, tampoco entendemos esa limitación. Si ahora el señor Valdecantos nos puede dar alguna matización sobre el mismo, pues se lo agradecemos. Voy a Bartolomé, se lo pregunto cada vez que lo veo. Y también hemos impugnado el artículo que habla sobre la refrigeración. Bueno, no entendemos que porque nos limitan a todos. Hay zonas en nuestra extensa geografía andaluza donde si es necesario a lo mejor un aparato de aire acondicionado, como en Sevilla en el 15 de agosto, porque el que no tiene un aparato de aire acondicionado, desde luego el turista se va, porque eso no hay quien lo aguante, a 55 grados dentro del apartamento. Pero que el mismo mercado te va a regular, o sea, está la internet, como digo yo, que en el momento que te hacen 3 comentarios, el alojamiento no tiene aire acondicionado, no te viene ni blas. Por lo tanto, el mismo mercado te regula ese tipo de oferta o de demanda en cuanto a las características del alojamiento. La Junta no entendió eso y obliga a todos los alojamientos a tener este concepto de refrigeración. Y por lo tanto hay sitios, por ejemplo, en Zahara de los Atunes, y un aparato de aire acondicionado lo que hace es provocarle unos costes enormes al propietario sin que se vaya a tener necesidad de casi de usarlo a lo largo de todo el año. Se han impugnado temas menores que yo creo que nos va a comentar ahora el arquitecto en cuanto a los requisitos de la declaración, que no vemos claro todo el tema de los requisitos, no ha quedado suficientemente claro y de hecho casi son los flecos que seguimos comentando con la propia administración, ¿no? Porque se está llegando el momento de la verdad, ¿no? De la obligatoriedad de estar ya en los registros y nos quedan muchísimas dudas, incluso a la administración le quedan muchísimas dudas. Por lo que nos dicen, están trabajando en una instrucción interna para todas las delegaciones para intentar homogeneizar todos los criterios y bueno, nos genera cierta incertidumbre puesto que la obligatoriedad de los propietarios a partir del 11 de mayo, del 12, que siempre se me... 11 de mayo, está ya los registros, se abre la veda pues, para poder inscribir y a partir del día 13 pueden empezar las inspecciones. Por lo tanto, esa es la situación. Ellos van a participar brevemente y al final de la exposición, como digo, por favor, muy conciso en las exposiciones. Yo presentaros a mi asociación y como os he dicho desde el principio, Aparsur llevo ya 3 años en el mercado, en febrero de 2013, cuando se funda la asociación. Actualmente, bueno, estamos en todo el ámbito de Andalucía, somos más de 200 asociados, somos la asociación más representativa de todo este tipo de alojamientos, tanto turísticos como vacacionales, y nace un poco por la necesidad de defendernos como colectivo ante una situación muy de incertidumbre legal en un momento determinado. Por comentaros brevemente, hasta el año 2012, este tipo de alojamiento, incluso en la Junta, existía la figura de la VTV. Yo tenía mis VTV inscritas en el registro en el RETA, en el registro de turismo de Andalucía, y me reconocía la figura de VTV con mi número de registro y prácticamente yo estaba regulado con una cobertura bastante amplia con la ley de arrendamientos urbanos y por lo tanto la ley de arrendamientos urbanos te permite lo que se llama las estancias cortas y no había ningún problema y esta figura viene funcionando en España pues prácticamente desde los años 70.
que es la típica alojamiento que se alquila en zonas costeras de personas que tienen su residencia y que la ponen en el tráfico turístico para determinadas temporadas del año que no la está utilizando. Aquí ocurren varias circunstancias. Por un lado, la internet que permite que un alojamiento el propietario pueda ponerlo y ser visto pues, desde un canadiense hasta una persona en Malasia o en Corea del Sur, me iba a decir del norte, pero en Corea del Norte tampoco no nos dejan ver nada. Y por lo tanto ha acercado todo lo que es la oferta y la demanda y por lo tanto el consumidor tiene donde elegir cualquier tipo de oferta para pernoctar o para hacer el turismo. Y también ha ocurrido una circunstancia que han sido los vuelos de bajo coste, los famosos low cost, que ha acercado geográficamente a todas las ciudades del mundo. Ahora abren una línea, a lo mejor Madrid, Milán, Sevilla, o Londres, Jerez, o que permite que haya una fluidez a bajos costes de tránsito de personas, y esto ha incluso ampliado el número de personas que accede a este tipo de turismo. Antiguamente yo viajaba con mi mujer y mis hijos los dejaba pues si tenía madre, padre o la típica persona de servicio que te podía dejar a los niños o tus tíos o tus hermanos mayores. El cambio de circunstancias del mercado ha permitido este nuevo modelo de negocio, donde además los clientes pues quieren estar en un entorno distinto, donde tengan la confortabilidad de un hogar, donde haya una sala, una cocina y algún sitio donde poder estar descansando con los pies al aire y tranquilamente como si estuvieran en su casa. Todo esto ha confluido y se genera este modelo de negocio. Hasta el año 2012 funcionaba sin problema, pero casualmente en el año 2012 hay dos cambios normativos. Uno, que es la nueva ley, el decreto turismo 2012, donde casualmente esta figura la deja de nombrar o no la nombra. Te dice cuáles son las diferentes figuras jurídicas, hoteles, tal, y el alojamiento vacacional no lo nombra. Por lo tanto, en ese momento nos deja de hacer o de reconocer como figura turística. Pero bueno, como teníamos la LAU, decíamos, bueno, somos LAU, pues seguimos funcionando con la cobertura de la Ley de Arrendamiento Urbano, que te permite lo que se llama la modalidad de estancia corta, donde te dice que las partes fijan en la temporalidad del contrato. Pero casualmente hay otro cambio normativo. En el artículo 5 de la reforma de la LAU te dice que todos aquellos alojamientos que estén dispuestos para la ocupación inmediata y se publiciten o se hagan publicidad en medios interactivos de publicidad pasarán a ser regulados por las leyes sectoriales. En ese momento es donde nos hacen de alegales. En ese momento es donde este tipo de alojamiento deja de estar regulado. No es que seamos ilegales, es que dejamos de estar regulados. Y ahí es donde empieza un poco la situación de incertidumbre que hemos vivido en estos últimos años. Casualmente en Sevilla se crea una mesa que se llama la Mesa de la Clandestinidad, ¿vale?, que casualmente está presidida por el lobby hotelero. Entonces, aquí ya se lía la mundial. Y se abren un periodo de inspecciones para cubrir esa mesa de la clandestinidad y empezamos a recibir expedientes sancionadores a diestro y siniestro. Ahí es cuando decidimos asociarnos un poco para ver que somos un colectivo y que tenemos que defendernos ante una serie de ataques y se crea la asociación. La asociación prácticamente desde el principio su máximo objetivo es defendernos de esta situación, y os puedo asegurar, os aseguro que de todos los expedientes, todos los expedientes que se llevaron desde la asociación, todos han sido archivados. Todos. Hemos ganado todos los expedientes que se abrieron como expedientes sancionadores de todos los asociados de Aparsur. Ahora mismo, durante estos 3 años, básicamente nos hemos ido reuniendo con la Administración, nos han escuchado, hemos hecho nuestras alegaciones y seguimos trabajando en la defensa de los asociados. Seguimos trabajando en asesoramiento, seguimos trabajando en crear una asociación donde todo el mundo pueda tener una institución que los represente y que les ayude. Estamos trabajando en
proveedores para darle mejor servicio a nuestros asociados, como son empresas de limpieza, de homenaje, de colchones, etcétera, de reforma. Estamos trabajando ahora en todos los modelos necesarios que nos van a requerir desde la administración para dar de alta nuestros alojamientos, desde la declaración responsable hasta todos los requisitos que nos van a pedir y todos los pasos que hay que seguir, incluso hasta con la policía. Por lo tanto, todos nuestros asociados de aquí a una semana van a tener un manual perfectamente describiendo todos los pasos que tienen que dar para poder legalizar su situación. Y permanentemente estamos dándole cobertura de asesoramiento en todos los ámbitos fiscales, técnicos y, por lo tanto, en nuestros asociados, información del sector, jornadas y más allá, que poco a poco iremos trabajando en diferentes temas como es acciones de formación, talleres, etcétera. Por lo tanto, os animo, porque creo que es muy importante el estar asociado, porque en primer lugar nos beneficiamos de lo bueno que tenemos todos y después nos reciben en las administraciones y nos escuchan. Así que nada, agradeceros vuestra asistencia de nuevo y darle la bienvenida a don Rodrigo Valdecantos de EMA para que nos presente el decreto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Esto está lleno hasta la bandera. Lo primero, el culpable de que yo esté aquí es Daniel Romero, de la asociación que me pilló en mi ponencia, en una ponencia que hicimos en Jerez, en la Cámara de Comercio de Jerez. Ha sido voluntad de la Delegación Territorial en Cádiz difundir esta norma, porque es una norma de gran impacto. Y de hecho, digo, esta norma no estaba, yo vengo, antes de ayer estaba en Algeciras, también absolutamente abarrotado en la Cámara de Comercio de Jerez, estaba en Prado del Rey, en Cádiz, y esto se ha colado en medio. La delegada mía dijo que inmediatamente sí, que era una obligación estar aquí, y esa es la razón. Yo podía hacer mi intervención contestando al hilo del presidente, porque ya con eso tengo para todo. Dice, seré breve, pero eso es mentira. Cuando alguien dice seré breve, es que está mintiendo, y en mi caso además más todavía. Tengo una tendencia a aturullarme yo solo, a liarme con mis conceptos, a ir de un lado a otro, así que procuraré ser breve. Entonces, vamos a entrar a ver una norma que es una norma polémica. De hecho, la mera presencia suya así lo indica. Es una norma polémica porque ¿se escucha bien? ¿Se escucha desde atrás? Bien. Es una norma polémica porque el propio sector es polémico, porque siempre se ha hablado del intrusismo de la vivienda respecto al sector nuestro tradicional. Tengan en cuenta que nosotros, la administración turística, es una administración tradicional, es decir, nosotros siempre hemos sido muy de alojamiento turístico reglado, y ahora veremos también cosas al respecto, porque está precisamente de lo que ha dicho el presidente en el marco de la denominada economía colaborativa, consumo colaborativo, que son temas enormemente polémicos, porque se habla de dinero negro, porque se habla de opacidad, porque se habla de muchas cosas, y de repente llegamos nosotros y decimos, venga, vamos a reglamentar. Lo que voy a hacer es una cosa, y es que no voy a emitir juicios de valor, ni sobre la norma, ni sobre las viviendas con fines turísticos, porque no es el caso, ni a ustedes le interesan. Esta norma, además, en este caso yo no he participado en su elaboración, con lo cual ha ganado para ustedes probablemente, y además porque no les sirve para nada. Lo que yo pienso o deje de pensar no importa. Lo que importa es que efectivamente el 11 de mayo esto estará en vigor, en pleno vigor. Y además, normalmente cuando yo hago un juicio de valor o una prospección o una prognosis o va a pasar esto, normalmente me confundo. No obstante, si tienen interés, se publicó el mes pasado este artículo en la revista de estudios turísticos de dos profesores de la Universidad de Zaragoza,
Guillén Navarro e Íñiguez Berrozpe, las viviendas de uso turístico en el nuevo entorno P2P, y es interesante, ecuánime, razonable y hace un contexto general. Y ahora vamos a ver por qué hemos entrado nosotros en esto. Entonces podemos decir, como se dice, y es verdad, oye, que hay una razón de oportunidad, y es posible, porque, como ha dicho también el presidente, es que están los nuevos medios de comunicación, estos canales violentos, es decir, los canales que ya están en la misma casa de cada uno. Por tanto, hay una razón de oportunidad. Pero la realidad es que no hubiera habido razón de oportunidad, es que no hubo más remedio. Porque efectivamente, cuando el Estado impulsa la ley 413 de flexibilización del mercado de alquiler de viviendas, y lo que hace es extraer del ámbito de la LAU, de la ley 2994, extrae de repente las viviendas vacacionales, para entenderlo, para no liarlo, pues dice, pues mire usted, y además dice, cuando esté sometido a un régimen específico, dice, bueno, pues ¿y quién va a reglamentar? Pues lógicamente las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas son las que tienen la competencia en materia, todas, no Andalucía, no Cataluña, todas son las que son competentes en materia de planificación y ordenación del turismo. ¿Por qué antes no podíamos entrar en este ámbito? Precisamente porque era competencia del Estado, porque estaba en la ley de arrendamiento urbano. Ahora no. Y entonces, para bien o para mal, el Estado, bueno, el Parlamento de la Nación dijo, para ustedes. Por tanto, esa es la razón por la que nosotros hemos entrado aquí. Una razón que es una obligación. Y además, no hemos sido los primeros. Madrid, Aragón, Canarias, han sido posteriores a la modificación de la ley. Fíjese que todos tienen, cada uno tiene un nomenclator, pero hubo otras dos que fueron incluso anteriores. El caso de Cataluña es una obviedad, pero en este caso es porque además iban en un paquete más grande, de regulación genérica del alojamiento turístico, entrecomillado, apartamental, como son Valencia y Cataluña. Dejo algunas cosas en Mallorca que están por medio. Pero una de las cosas que has dicho es, ¿por qué lo hemos hecho nosotros así? Porque si ustedes, y es muy interesante, si van a cada una de estas normativas, cada una es de su padre y de su madre. Si ustedes miran el nomenclator, hay una que son viviendas de uso turístico, otra viviendas vacacionales, otras antiguamente que eran las viviendas turísticas vacacionales, pero no solo eso, porque una de las cosas que se ha dicho, ¿por qué hemos dicho 6 plazas? Bueno, es que en otras no son 6 plazas. ¿Por qué hemos dicho 15 plazas? Es que en otras no son 15 plazas, son 10. En otras, las comunidades de propietarios tienen algo que decir, aquí no. Por tanto, lo que quiero decir es que cada norma tiene un enfoque, y esta es la que se ha decidido en Andalucía. Y efectivamente, cualquiera que se acerque a esta norma, se nota, se palpa, que es una norma que ha estado muy mascada, muy baqueteada, ha recibido de todas partes, no hay la menor duda. Y lo que se ha puesto, en la mayoría de los casos, se ha puesto muy conscientemente de lo que se quería poner, para bien o para mal, pero se ha puesto. Y ahora vamos precisamente al Real Decreto 2877-82. Yo siempre cito las normas, los dos últimos dígitos, 82 es el año. Ese es el decreto que regula la ordenación de apartamentos turísticos y la de viviendas turísticas vacacionales. Real Decreto es del Estado. Y es una de las normas típicas que yo siempre digo que el papel lo aguanta todo. Porque este Real Decreto, que crea la vivienda turística vacacional, que antes no existía, lo crea el Estado, y además la pregunta es, ¿sirvió para algo? Literalmente para nada, absolutamente para nada. Primero, resulta que un año antes las comunidades autónomas habíamos elaborado nuestros propios estatutos y por tanto teníamos la competencia. ¿Qué hace el Estado? Guste o no guste, pero ¿qué hace el Estado reglamentando un ámbito que ya no es suyo? Uno. Y no obstante, esta norma ha estado vigente aquí hasta el año 2010. Y en el 2010 se cayó, no por otra razón, sino porque el Estado, el propio Estado la derogó. Derogó este Real Decreto, que si no a lo mejor todavía seguía. Y segundo, ¿por qué no sirvió para nada? ¿Por qué no establecía nada? No establecía obligaciones, derechos, requisitos. Es decir, la vivienda turística vacacional, como tú decías, estaba. Pero ¿cuál era la única obligación? Presentar un duplicado, presentar una notificación de destinar al tráfico turístico la vivienda, recibir el duplicado e irse.
La Administración ni garantizaba las condiciones, ni las calidades, ni nada. ¿El resultado de todo eso sirvió para algo? Vuelvo a decir, no. Y además, ¿y el que no la presentara qué pasaba? Pues nada. ¿Por qué? Porque tampoco estaba incurso en el régimen sancionador. Y porque además, como bien decías, la LAU es demasiado potente. A ver quién me dice a mí, con la ley de arrendamiento urbano, que yo no voy a alquilar mi vivienda. Por tanto, lo que quiero decir es, efectivamente, este es el antecedente lejano de las viviendas turísticas vacacionales. Y esto es la vivienda que aquí en Andalucía no se llama vivienda de uso turístico, se llama vivienda con fines turísticos. Con lo cual el acrónimo es muy feo, porque hay que decir la BEFIT. Entonces, la vivienda con fines turísticos son, y ojo a la BEFIT, situados en suelo residencial, mediante precio se presta el servicio de alojamiento de forma habitual y con fines turísticos. Aquí es lo que estamos definiendo. Y para terminar de liar la cosa, hay otro tema que aquí en la ciudad de Cádiz puede que ustedes no lo tengan problema, pero en Andalucía sí. Y es que la vivienda con fines turísticos no nace sola. Tengan en cuenta que existe otra figura, y otra figura que no es nueva, lleva 14 años, desde el año 2002, que es la vivienda turística de alojamiento rural. Y tengan en cuenta, donde cabe la vivienda con fin turístico, no cabe la vivienda turística de alojamiento rural. Por tanto, se expelen una a la otra. Y ahora veremos dónde cabe una y dónde cabe otra. Y tengan en cuenta, a una se le aplica una norma, decreto 2816, vivienda con fines turísticos, y a otra se le aplica otra norma, decreto 2002 de turismo en el medio rural y turismo activo. Fíjense, además, las diferencias, porque son diferencias de percepción y de concepto. La vivienda con fines turísticos hemos visto con la definición. Primero, dice, en suelo de uso residencial, lógicamente, vivienda turística de alojamiento rural, VETAR, es en el medio rural. Después veremos lo que se entiende por medio rural, que ya es complicado, pero ya tiene un ámbito limitado. Después dice, únicamente el servicio de alojamiento, únicamente. En el caso de la vivienda con fin turístico, y es relevante, no es únicamente, puede prestar otros servicios. Los efectos de prestar otros servicios son fiscales, o de seguridad social, o de otra índole, no turísticos, pero no se dice nada en la vivienda con fin turístico y sí se impide en el ámbito rural. Finalmente, fíjense también la diferencia. Se presta la vivienda con fin turístico, se presta de forma habitual, mientras que en el caso de la vivienda turística de alojamiento rural es todo lo contrario. Un máximo de 3 meses a lo largo del año, la suma de todas las ocupaciones turísticas. Esto es también un elemento con lo que hay que contar. Para mí, no les voy a leer el decreto, una cosa que ganamos todos. Hay 3, yo les voy a contar lo que a mí me parece, lo que yo encuentro más destacable de este decreto. Lo primero, que tipifica la actividad como servicio turístico. Segundo, que tiene un ámbito restrictivo de aplicación. Y tercero, que sus requisitos y sus exigencias son realmente limitados. Señores, es que el impacto que tiene este decreto sobre la actividad de la vivienda vacacional es enorme, porque cambia de esfera, cambia de ámbito. Del ámbito civil pasa al ámbito administrativo. Cae, no es solo el decreto 2816, no solo es el aire acondicionado, pero no es ni bueno ni malo, simplemente ustedes entran a jugar con otras reglas, entran a jugar con reglas turísticas, que para mí, yo llevo 30 años con esto, para mí es normal. Es decir, cuando yo estoy con los establecimientos hoteleros, bien, es normal, pero es que cuando se habla de la vivienda con fin turístico, quiere decir que cae, naturalmente, el decreto 2816 con todos los requisitos y las exigencias, pero también la ley 1311 del turismo de Andalucía, y también cae, por ejemplo, el decreto 14314, que es el que regula el registro de turismo de Andalucía, por decirlo. Con lo cual, es muy importante ese cambio, que muchas veces se le da una importancia excesiva a un tema, porque, por ejemplo, el registro de turismo de Andalucía no es un ente puntual. Cuando se registra, se produce
un hilo que es a lo largo de toda la vida, como cualquier establecimiento hotelero. Es decir, no solo se registra, se inscribe, se producen las inscripciones, las anotaciones y las cancelaciones, como en cualquier otro registro que sean las preceptivas. Por otra parte, para bien o para mal, yo creo que para bien, la ventaja que tienen en este caso las viviendas con fines turísticos es que no caen en el vacío. Es decir, bueno, nos caen encima a nosotros, a los funcionarios, pero quiero decir que no caen en el vacío en el sentido de que ya hay un tren muy baqueteado, que es el de la administración turística, el del registro de turismo, el de los establecimientos y actividades calificados como turístico, y esto viene a caer con el resto de ellos. Entonces caen en el registro de turismo de Andalucía, que es obligatorio. Entonces, en el registro de turismo de Andalucía es obligatorio la inscripción, y solo de estos, obligatoria, de los establecimientos de alojamiento turístico, las agencias de viajes. Cuidado con las agencias de viajes. Las agencias de viajes ya no son lo que eran antes, que tenían la reserva en la mediación de alojamiento, en la mediación de transporte. Ahora las agencias de viajes son solo viajes combinados. Por eso fíjese que la norma después habla también, cuando habla de la habitualidad, de empresas de mediación o empresas de intermediación, porque ya no son los mismos. Son guías de turismo, son oficinas de turismo, empresas de turismo activo, las viviendas turísticas de alojamiento rural y la última adquisición, a partir del 11 de mayo, las viviendas con fines turísticos. ¿Qué es esto? Pues estos son establecimientos, actividades y servicios turísticos reglados, y son las únicas actividades en Andalucía, servicios que tienen la calificación de turístico. Por ejemplo, parques de atracciones, puertos deportivos, naturalmente tienen un impacto turístico enorme, pero no son establecimientos, actividades y servicios turísticos porque no están sujetos a ordenación, mientras que la vivienda con fin turístico sí. Entonces, por ejemplo, los restaurantes, pues los restaurantes en otras comunidades son turísticos y en Andalucía no, ni las cafeterías tampoco. Por cierto, que cafetería es donde se toman platos combinados, no donde se toma café. Alojamiento turístico. Son sus compañeros de viaje, donde ustedes van a estar, donde algunos de ustedes ya están. En alojamiento turístico tenemos los establecimientos hoteleros, la joya de la corona de turismo, donde siempre nos hemos manejado nosotros como administración turística. El primer reglamento, el primer decreto es del año 1968, después la Junta promulgó el suyo, el decreto 110/86, y actualmente es el decreto 4704. Si se dan cuenta, entre unos y otros hay 18 años. Cada 18 años cambia la norma. ¿Por qué? Pues porque la ciudadanía ha cambiado, los requisitos de confort han cambiado, bueno, y ni le cuento ni la sociedad, ni la situación política, ni nada. Por tanto, eso mueve a ello. Dentro de los establecimientos, ¿qué tenemos? Tenemos la figura de hoteles y hoteles apartamentos como grupos, hostales y pensiones. Y le hago una referencia especial al albergue turístico, porque es una figura también realmente de hace solamente 2 años y que hemos creado también en base a una realidad existente. Pero fíjese, aquí tenemos como establecimiento hotelero una figura que es el hotel apartamento, pero tenemos también los establecimientos de apartamentos turísticos, que la gente, la ciudadanía, y es normal, no distingue, dice, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre un apartamento turístico, un bungalow, un chalet, un hotel apartamento? Pues son distintos, son cosas distintas. En el caso de los establecimientos de apartamento turístico es igual, es más antiguo que el de establecimientos hoteleros, porque la normativa de establecimiento de apartamentos turísticos es de 1967, es anterior. Y nosotros hemos reglamentado en el 2010, que es el decreto 194/10, que afecta a aquellos casos de viviendas, de 2 o más viviendas en un radio inferior a 1000 metros. Tenemos 2 grupos, y también es importante saberlo. Los 2 grupos son edificio complejo y conjunto. Edificio complejo no quiere decir que es un inmueble en altura, quiere decir que todas las unidades de alojamiento están en régimen turístico, y conjunto quiere decir que solo parte de las unidades de alojamiento que lo integran están en régimen turístico. Tenemos naturalmente los campamentos de turismo, que en esta provincia de Cádiz
Es una oferta muy potente, tenemos más de 39, también reglamentados por normativa turística, el decreto 16403. Tenemos las casas rurales, decreto 2002, viviendas turísticas de alojamiento rural y viviendas con fines turísticos. Pero, las dos últimas en blanco no son establecimientos de alojamiento turístico. No lo son. Son alojamientos turísticos y son un servicio turístico, pero no son establecimientos. Y es importante, no a efectos turísticos, sino a otros efectos. El segundo elemento para mí destacable de la norma, que tiene un ámbito restrictivo. Primero, de localización. Es decir, esta norma no es para todo el alquiler vacacional, es para el suelo de uso residencial, no es aplicable al ámbito rural y no es aplicable el decreto, la figura de la vivienda con fines turísticos cuando sean 3 o más viviendas en una distancia entre ellas inferior a 1000 metros. ¿Por qué? Simplemente de esto no voy a hablar porque no hay tiempo. Pasarían a otra figura que sería el decreto 194.10 y sería el de conjunto de apartamentos turísticos. Y ahora decimos, vale, pues bien, otro tema importante, no caben las viviendas con fines turísticos en el medio rural. El medio rural viene definido por el artículo 3 del decreto 2002. ¿Y qué es lo que hicimos para definir el medio rural? No definirlo, porque no sabíamos cómo. Entonces, en vez de decir que es el medio rural, lo que dijimos es que no es el medio rural. Porque tenemos el primer artículo donde ustedes ven el TIC, que dice, es medio rural, aquel en el que predominantemente se desarrollan actividades agrícolas, forestales, pesqueras, y eso en derecho administrativo el predominantemente pone nervioso porque es complicado. Mientras que el siguiente número sí dice claramente, y es lo que nosotros aplicamos. Mire usted, no es medio rural, por tanto, quiere decir que lo que yo le voy a decir es la diferencia entre vivienda turística de alojamiento rural y vivienda con fines turísticos. Entonces, en las zonas de protección de carretera y áreas de servicio, no se preocupen porque ahí no cabe nada, por la ley de carretera. Y en las áreas de servicio lo que cabe son los establecimientos de alojamiento de carretera, no es el caso, por tanto no viene aquí. Pero es donde no caben las viviendas con fines turísticos, es en las poblaciones de interior de menos de 20.000 habitantes. Punto. Núcleos de población, ojo, no municipios, núcleos de población de menos de 20.000 habitantes. Ahí, de interior, que no estén en el litoral. Ahí, señores, no cabe la vivienda con fines turísticos. Ahí la figura es vivienda turística de alojamiento rural, que será otra ponencia. Otra será la de los conjuntos de apartamentos turísticos. Y otra restricción, no caben en la zona del litoral, vamos a ver, lo que se llama la zona de influencia litoral. Para entendernos, lo más rápido, no caben y solo podrán haber vivienda con fines turísticos, solo vivienda con fines turísticos, en el litoral, los primeros 500 metros, grosso modo, o en los siguientes 500 metros, siempre que esté en los siguientes 500 metros, la vía hacia la playa sea inferior a 1,5 kilómetros. Ahí no caben las viviendas turísticas de alojamiento rural. ¿Se han quedado con la historia? Regular. Vamos a repetirlo. Vamos a decir donde no caben las viviendas con fines turísticos, ¿de acuerdo? Donde no caben. Naturalmente, ojo, suelo residencial y todo lo demás. No cabe la vivienda con fines turísticos en los núcleos de población de interior de menos de 20.000 habitantes. Y no caben las viviendas con fines turísticos en las zonas de interior.
Es decir, donde están es en la zona de influencia litoral. Es decir, menos de 20.000 habitantes, vivienda turística de alojamiento rural. Después podríamos entrar en justificar si es predominantemente agrícola o no, pero esos ya son temas individuales y muy particulares. Lo que yo les decía antes, que también el ámbito restrictivo porque primero tiene que haber contraprestación económica, se debe contratar por tiempo inferior a 2 meses y ofertarse por canales de oferta turística. Es uno de los temas más peliagudos que hay, los canales de oferta turística. Canales de oferta turística, pero bueno, es peliagudo porque simplemente no es nuestro. Es que esa definición se la inventó Madrid, que cuando lo derogó de la ley 29/94, se creó la figura de canal de oferta turística. Eso no está en nuestra normativa, pero entonces el decreto define y dice: las agencias de viaje, las empresas de mediación, que son aquellas que ya les decía que pueden mediar con establecimientos hoteleros y naturalmente ya con vivienda con fines turísticas y apartamentos turísticos y campamentos de turismo, con cualquier oferta de alojamiento reglado. Y después dice los canales en los que se incluya la posibilidad de reserva del alojamiento. Eso es también el ámbito restrictivo. Pero ojo, esto no quiere decir que no lo sea, quiere decir que es un elemento para calificar la habitualidad. Voy a ir más rápido. Son exigibles también unos requisitos formales. Primero, tiene que tener licencia de ocupación, tiene que tener título para la explotación y tiene que tener la inscripción en el registro de turismo de Andalucía. Por otra parte, como bien has dicho, por contra, el decreto en Andalucía, a diferencia de otros decretos, como por ejemplo el valenciano, que creó categorías en el caso de las viviendas, en Andalucía se optó por no. Y aunque puedan haber elementos de chirrío que pueden dar, en realidad la norma es muy corta, a diferencia de otras normativas. Por ejemplo, la normativa hotelera son más de una 50 de artículos y son 7 anexos. Esto es una normativa realmente simple, en 11 artículos. Resumiendo, tipos de viviendas, esto está en la norma. Hay 2 tipos, completa y por habitaciones. Completa cuando se cede la vivienda en su totalidad, y una cosa que dice capacidad máxima 15 plazas, que dice, ¿por qué 15? A lo mejor 15 es mucho, en otros sitios son 10. Entonces, capacidad máxima 15 plazas. De todas maneras, la capacidad viene dado por la propia de la vivienda. Sinceramente, que no estamos recibiendo ninguna con 15 casas, con 15 plazas, porque la vivienda dice, vamos a ver, tengo 2 dormitorios doble y 1 individual, punto. Ya está, no es nada habitual este tipo de vivienda, pero bueno, está. Y después también por habitaciones, pero ojo, por habitaciones es aquellas únicas y exclusivamente en las que viva el propietario. Propietario, no vale una sociedad, tiene que ser el propietario y tiene que vivir, no vale por tanto un alquiler. Lo que son las habitaciones, los bed and breakfast. De hecho, incluso dice, pueden utilizar las denominaciones internacionalmente reconocidas. Pues claro que sí, siempre han podido, no es nada nuevo. Y finalmente, en ambos casos no pueden haber más de 4 plazas por dormitorio. Bien, ahora voy a ir muy rápido con los requisitos y servicios comunes. No lo miren en el decreto porque es una organización que yo encuentro que es práctica, en un orden que a mí me interesa más. Dormitorios, ventilación directa al exterior o a patio ventilado. Y un sistema de oscurecimiento de ventanas. Mire, de todas maneras, yo pongo dormitorios, porque yo soy muy antiguo. En la norma se llaman habitaciones. Cuando la norma nuestra dice habitaciones, quiere decir dormitorio. Mobiliario, aparatos, enseres, ropa de cama, lencería y menaje, uso inmediato, acorde al número de plazas y un juego de reposición en cama y baño. Esta es una. Refrigeración o calefacción por elementos fijos. La refrigeración por elementos fijos, lo cual es un disparate, porque vamos a ver, si tenemos la refrigeración por elementos fijos, lo que debería estar por elementos fijos es la calefacción, que es donde tenemos los incendios con las colchas, pero en fin, si pueden tenerlo fijo, mejor. Tengan en cuenta que la norma no tiene que ir a por todas. Hay cosas de lógica, que no tiene que ser un tema, por ejemplo, una cosa que nosotros no hemos entrado en pedir seguro de responsabilidad civil.
Ahora, a ver quién está en este sarao y no tiene un seguro de responsabilidad civil. Pues cuidado con lo que dice el mínimo y con lo que uno debería tener. Que para eso están las asociaciones precisamente. Es decir, oiga, esto lo tenemos que cumplir. Y ahora veremos otras cosas que la asociación es fundamental. Para apoyar, hombre, primero para pelearse con la administración, que siempre es útil, pero para apoyar una serie de requisitos que se tienen que tener, que la asociación, a nosotros como administración nos interesa que dé esa cobertura. Entonces, por ejemplo, en dormitorios y salones, y digo salvo los de temporada de invierno están exentos de climatización y los de temporada de verano están exentos de calefacción. La temporada de invierno, los establecimientos de temporada de invierno están exentos de climatización, de refrigeración, perdón, y los de temporada de verano están exentos de calefacción. Me voy a adelantar a la de la refrigeración y la climatización y la calefacción, porque seguro que va a caer. Esto entrará en vigor el 11 de mayo del 2017. Me permito una sugerencia: no la pongan. No la pongan hasta que entre en vigor. ¿Por qué? Porque eso se dice, es que nos van a sancionar. Pues no, porque la sanción, nosotros no somos tráfico ni somos Hacienda. La sanción es una cirugía, y una sanción quiere decir que sancionamos, pero quiere decir que algo hemos hecho mal, no hemos conseguido algo. Es decir, cuando llegue el momento, incluso a lo mejor 3 meses antes o 2 meses antes de que vaya a entrar esto en vigor, y le diremos, oiga, les recuerdo que, o resulta que la han modificado. Por tanto, lo que no quiero caer sobre mi responsabilidad es que cuando llegue el momento, resulta que no sería la primera vez, viene una modificación, por tanto, que hay que cumplirlo, sin duda, sin duda. Hoy por hoy, yo le voy a hablar de lo que hay hoy. Y como lo que hay hoy es que no tiene que estar, hoy no tiene que estar. Por tanto, el 11 de mayo, ustedes no tienen que hacer nada, ni poner el aire acondicionado. Cuando llegue el momento, ustedes presentan la declaración responsable. El 11, el 12, el 13, el 14. Porque a ver quién presenta la declaración responsable el 11. Si se colgó a Hacienda, imagínense nosotros. Pero no se preocupen, vamos poco a poco. Y otra cosa, sugerencia, no la presenten en papel. El procedimiento telemático es muy sencillo. Con firma electrónica, mejor todavía. De hecho, una de las cosas que yo hago en mis turnés es una inscripción en el registro sobre la marcha, y además no la hago yo, la hace un propio, la hace un asistente, e inscribe, es susceptible de inscribirse en 15 minutos. Y la ventaja es que si no tiene firma digital, entra lo que se llama plataforma Orión, ustedes adjuntan además todos los documentos sin problema, y lo único que hacen, una vez que lo han enviado, lo imprimen, lo firman y van o a correos o a cualquier registro público con un duplicado, le sellan la entrada y lo dejan allí. ¿Qué hace la administración? La administración no toca nada, no toca su declaración responsable. Y ojo, es declaración responsable, no es solicitud. Y digo declaración muy bien, porque declarar quiere decir que el que firma pierde, porque declara que cumple, que reúne y que conoce. Pues cuando se presenta, en ese caso, imagínense, llega a turismo, teclea el código que le han dado, que le ha dado automáticamente el sistema, y lo recuperamos de la plataforma Orión. Pero ya con firma electrónica es la caraba, porque con firma electrónica no es que entre en plataforma Orión, entra directamente en registro de turismo de Andalucía, entra con registro de entrada y entra tal cual. Les recuerdo otra cosa también, desde cuándo en el momento en que se presenta la declaración responsable, se puede ejercer la actividad. No hay que esperar a ninguna resolución. La actividad es inmediata. Pues lo que le quiero decir es, si tienen firma electrónica además, entra en plataforma. Y está trabajando, los compañeros de informática, están trabajando en poder emitir automáticamente la resolución. Tal como llegue, que la resolución se emita automáticamente por parte del sistema. Por tanto, imagínense la potencia de ese mecanismo. La otra vía, pues siempre pueden ustedes hacer una fotocopia, empezar a rellenarlo a papel y presentarlo, hacer la fotocopia, en fin, pero no es nada aconsejable. ¿Cómo vamos de tiempo, man? Botiquín de primeros auxilios. Por ejemplo, una de las cosas que no pusimos, extintores, que otras normas han puesto extintores. Pero mire usted, es que un extintor es una maceta colorada.
y muy peligrosa. Porque el extintor no lo va a usar usted, que a lo mejor sabe hacer funcionar un extintor. Lo puede hacer un señor que no tiene ni idea y que lo primero que hace es enchufarlo al aceite hirviendo. Ni le cuento por dónde va a salir el aceite hirviendo. Botiquín de primeros auxilios. Con lo mínimo. Lo mínimo. Venda, tirita, betadine, unas tijeras, unos guantes de late y 3 cositas más. Limpieza a la entrada y a la salida. Otro requisito, requisitos de información. Esto es muy importante porque esto es calidad, sin duda ninguna. La información es básica. De lo que se pide en información es el número de teléfono. Aquí no vamos a pedir un local, una oficina, número de teléfono, pero por favor, para eso, para poder atender de forma inmediata las consultas o incidencias. Información turística, se agradece. No se valora lo suficiente 2 figuras turísticas, que son las oficinas de información turística y los guías de turismo. Bueno, pues aquí lo tenemos en soporte pasivo, sea electrónicamente, el que quiera tener una tableta, fantástico, o en papel. ¿De qué? De las zonas de ocio, restaurantes, cafeterías del entorno, comercio, aparcamiento, servicios médicos, medio de transporte urbano, plano de localidad y guía de espectáculo. Sería muy útil, por ejemplo, que la asociación articulara unos sistemas, quiero decir, unos tipos que pueden servir mucho de referencia, por ejemplo. Naturalmente, información de los electrodomésticos o de los dispositivos y de las normas internas, las restricciones para los que fumamos, las restricciones para las mascotas o cuáles son las condiciones de uso o de las instalaciones y dependencias. Obligaciones administrativas. Hojas de reclamaciones. Fíjense el cambio que pegan. Es que pasan a otro ámbito, es que no tiene nada que ver donde estaban las viviendas antiguamente. Pasan a tener hojas de reclamaciones, el libro de entrada de personas de viajeros de toda la vida del Ministerio del Interior. No es complicado, se puede hacer y la asociación les va a ayudar, tanto para obtener una cosa como por otra. Los de sus modelos están... Efectivamente. Se va a dejar a disposición de todos los... Ya lo verán, es decir, es un hábito. Por cierto, que es relativamente interesante que las personas, bueno, el registro de viajeros. Y después un documento contrato que en el caso de los establecimientos tradicionales es el parte de entrada, el que se firma cuando ustedes llegan a un alojamiento turístico. Y en ese, hoy que no excluye que ustedes tengan cualquier otro, Por ejemplo, un contrato. Por ejemplo, antiguamente el de la orden de 1967 tenía un contrato tipo del Ministerio de entonces Información y Turismo, pero es que información y turismo eran palabras mayores. Entonces ofrecía un contrato tipo, pues es muy bueno porque después, bueno, ustedes saben los clientes cómo funciona el tema y tener temas contractuales atados siempre es bueno. Pero en lo mínimo lo que dice tiene que tener nombre de la persona o entidad explotadora, el código alfanumérico de inscripción en el RETA. Yo siempre pienso que las normas son de largo recorrido. Esto no es para mañana. A mí no me preocupa el mañana, me preocupa el hoy, que ya tengo bastante. El mañana será, pues bueno, lo será, pero si esta norma funciona o no funciona, lo dará el código alfanumérico de inscripción en el RETA. ¿En qué sentido? Nosotros, a las viviendas con fines turísticos, asignaremos un número de RETA o una asignatura que se ha llamado de siempre. La tienen todos los establecimientos. Los restaurantes antiguos tenían un R/CA/5 dígitos. Las viviendas tendrán uno que sea VFT/CA Cádiz y 5 dígitos. ¿Por qué digo que si esto funciona es que la norma ha entrado? Yo estoy recorriendo la provincia para eso, para que la norma entre. Cuando nosotros como Administración Turística en el año 68 creamos, por ejemplo, las estrellas de oro para los hoteles, que, cuidado, que son soles, no son estrellas de 5 puntas. Cuando nosotros creamos las estrellas de oro, pues miren ustedes, es una marca reconocida de calidad en el mundo entero. Ya tenemos las cervezas con 5 estrellas. Eso viene de turismo, funcionó. Si nosotros conseguimos que los portales turísticos claven
los números de reta, la asignatura, en la oferta, en los canales de oferta. Y si el cliente en cualquier parte del mundo reconoce que esa vivienda que tiene una asignatura tiene un plus añadido de calidad, un plus añadido de responsabilidad, un plus añadido de garantía, es que lo hemos logrado. 5 añitos. En 5 años, que yo no estaré, si Dios quiere, se verá si esto funciona o no funciona. Más cosas que tienen que tener: la fecha de entrada y salida, precio total de la estancia y número de teléfono. ¿Cuánto he sido? Vamos, eso para mí es increíble. Señores, aquí tienen ustedes, y no duden en usarlo, las consultas que se puedan hacer. Aquí podemos charlar, consultar, lo que se quiera, pero yo soy delegación territorial. Por tanto, yo no soy relevante. Hombre, lo que sí tengo una ventaja, y es que se nos han hecho miles de preguntas, que ya he estado en muchos sitios, que la Dirección General nos traslada a nosotros las contestaciones que se hacen, nosotros contestamos mucho, es decir, sí tengo esa ventaja, pero no soy Dirección General, y Dirección General es la que de verdad tiene la capacidad, por ejemplo, de hacer una instrucción que la hará una instrucción interpretativa. Es decir, la norma tiene, para mí la norma tiene un núcleo duro muy claro. Es decir, ¿qué es una vivienda con fin turístico? Los que están en Airbnb, los que están, pues eso está claro. Tiene problemas en los bordes. Oye, ¿y si mi casa no tiene el asiento, no tiene el registro catastral? ¿Y si mi casa no tiene es decir, eso ya son temas, pero el núcleo está, con ese el que vamos avanzando. La instrucción, los informes, todo eso irá depurando lo que tenga que ser el devenir de este decreto, que es un decreto, para finalizar, con unos efectos enormes, pero no para los titulares siquiera. Lo que se pueda avecinar en este marco, donde de repente tengan ustedes en cuenta que ha aterrizado la administración turística en su ámbito, que no es el mío, pero nosotros hemos aterrizado con todo nuestro bagaje. Es decir, nosotros venimos con los establecimientos hoteleros, venimos con los apartamentos turísticos, con los campamentos de turismo, es decir, en eso somos aceptablemente buenos. Y ahora nosotros aterrizamos aquí con ustedes. Lo que nosotros siempre hemos dicho es que ustedes eran el enemigo, de repente no son el enemigo. De repente, para bien o para mal, estamos juntos. Para bien o para mal, esta norma es la que vamos a aplicar. Y eso con seguridad la vamos a aplicar. Podemos quitar a lo mejor algún artículo o poco más, pero esto es que va a ser, por ejemplo, la de Madrid también está recurrida. Claro, que es, por ejemplo, porque establecía 5 noches. Si tienen curiosidad, mírenlo. Señores, muchas gracias por su atención y les dejo para el final. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Antes de presentar a Dionisio, permitirme también agradecer al Leroy Merlin, que con los precios del principio